Hola, buenas tardes. Igual que en ocasiones anteriores, vamos a agregarle audio a la clase del doctor Hot. Vamos a hablar un poco de testículo agudo, pasando por los aspectos anatómicos generales y vamos a concentrarnos fundamentalmente en epidimitis, orquitis, varicocele, hidrocele, torsiones de la edad y de Morgagni, torsión testicular y trauma testicular. Naturalmente, la ecotomografía testicular tiene su primera indicación ante la sospecha de neoplasia testicular, donde habitualmente se encuentran lesiones sólidas, generalmente hipocogénicas, irregulares, que lo hacen sospechar y cuyo diagnóstico en general es bastante sencillo. En testículo agudo es un poco distinto, hay un mayor grado de dificultad y va a depender muchas veces el diagnóstico de los aspectos clínicos. La anatomía normal del testículo, en general, los testículos son órganos ovalados, muy bien definidos, de 4 a 5 centímetros de longitud, 2 a 3 centímetros de ancho y entre 2 y 2,5 centímetros en sentido anteroposterior. El volumen aproximado va entre 10 y 20 centímetros cúbicos. El parénquima es siempre homogéneo y tiene que ser simétrico. Cualquier nódulo sólido, en principio, es altamente sugerente de neoplasia testicular. En la anatomía del testículo hay que considerar los aspectos propios de la estructura testicular y del epididimo y de las túnicas que lo recubren. El testículo está recubierto por la túnica albuginia y por fuera del testículo, por fuera de la túnica albuginia, existe un espacio que es la cavidad vaginal y que corresponde al remanente peritoneal del conducto de Nack, que es aquel conducto que se produce en el descenso del testículo desde el abdomen hasta la bolsa escrotal. Rodeando el testículo se encuentra el epidídimo, que presenta la cabeza hacia el polo superior y la cola hacia distal. Es de notar que los conductos deferentes emergen desde la cola del testículo para ir a situarse posteriormente en el conducto espermático, rodeado de los plexos venosos pampiniformes y las arterias. En el cordón espermático que desciende, ¿no es cierto?, a través del conducto inguinal. Hay que recordar una red vascular en el interior del parénquima testicular que conocemos como la red de testis y que a veces es evidente en pacientes de mayor edad, que aparece como un conjunto de elementos vasculares dilatados en el parénquima testicular. Este es el aspecto ecográfico del testículo. Observen el parénquima siempre homogéneo, bien definido. Observen las líneas negras, las flechas negras que están mostrando la túnica albuginia que recubre el testículo. Observen también hacia arriba a la izquierda, marcado con la letra E, la cabeza del epidídimo, y también está marcado con una flecha blanca en la imagen inmediatamente inferior. Podemos observar la morfología de la vascularización del testículo en forma de una red
donde abajo a la derecha se aprecia una banda hiperecogénica que corresponde a los remanentes de la red de testis en el interior del testículo. La técnica de estudio del testículo corresponde a un estudio mediante transductores de alta resolución, o sea, con entre 10, 12, 18 MHz para un buen estudio de partes blandas. El testículo agudo corresponde a dolor agudo testicular. Muchas veces se asocia a aumento de volumen testicular, puede haber secreción uretral, puede acompañarse o no de fiebre, náuseas, vómitos o ascenso del testículo. La epididimitis aguda es uno de los cuadros dolorosos testiculares. Es la causa más frecuente de testículo agudo en pacientes postpuberales. Es una infección, en general es bacteriana, muchas veces por clamidia, otras veces gonococo o cualquier otro germen. La edad típica de la epididimitis aguda, entre los 40 y 50 años, se manifiesta por disuria, descarga uretral, fiebre, y podría extenderse desde el epididimo hacia el escroto, y en ese caso hablamos de una epididimo-orquitis. Los hallazgos a nivel de ultrasonido corresponden a un aumento del tamaño del epididimo con disminución de la ecogenicidad. Típicamente, a nivel de la cola del epididimo es donde se produce el mayor aumento de volumen y la menor ecogenicidad. Al Doppler aparece un aumento de la vascularización. Puede haber hidrocele reactivo por el proceso inflamatorio y a veces engrosamiento de la pared escrotal acompañando todo el cuadro. Aquí tenemos un ejemplo. Observen el testículo con su túnica albuginea recubriéndolo y vemos ahí el epididimo marcado con la letra E, hipoecogénico, aumentado de volumen y con aumento de la vascularización al Doppler, y corresponde entonces a una epididimitis aguda. La orquitis corresponde al proceso inflamatorio del testículo, del parénquima testicular, y puede acompañar habitualmente a una epididimitis. En ultrasonido observamos a un aumento del tamaño testicular, una disminución de la ecogenicidad, hiperemia local al Doppler, y pueden haber algunos focos de orquitis que corresponden a áreas hipocogénicas intratesticulares. Esto es más complicado cuando aparecen focos de orquitis u orquitis focales, porque hay que establecer el diagnóstico diferencial con un nódulo intratesticular. Es muy importante porque un nódulo sólido intratesticular nos lleva hacia el diagnóstico de una neoplasia y va a implicar una orquiectomía. En cambio, una orquitis focal, va a implicar un tratamiento médico. Ahí es importante la clínica del paciente, las manifestaciones. Recuerden ustedes que en general las neoplasias no se manifiestan por dolor. Hay sensación de aumento de volumen, sensación de un testículo de mayor peso y generalmente es indoloro en el caso de las neoplasias, salvo que sangre. En cambio, en la orquitis va acompañado de todo el fenómeno asociado a la epididimitis. Aquí tenemos una clara manifestación de una orquitis. Observen la diferencia entre el testículo de la izquierda y el testículo de la derecha. El testículo de la derecha aparece con parénquima homogéneo. Observen la ecogenicidad. Es similar a la del hígado, a un hígado con un poquito de esteatosis. Ese es el aspecto general, levemente hiperecogénico, pero siempre homogéneo.
Observen la vascularización que es normal a la derecha. En cambio, a la izquierda tenemos un testículo redondeado que cambia de forma, se redondea cuando aumenta de volumen, es más hipoecogénico y observen el aumento de la vascularización al Doppler. Esa es una orquitis. Aquí tenemos una orquitis focal en que observan el parénquima testicular con su cubierta, con su túnica albuginia bien definida y un área hipoecogénica mal definida hacia el polo inferior y que al Doppler presenta un importante aumento de la vascularización. Eso corresponde a una orquitis focal. Eso no es un nódulo testicular. Hay aumento de la vascularización, probablemente tenga las manifestaciones clínicas de una orquitis. Aquí tenemos otros orquitis focales y que ya están formando abscesos. Aquí el diagnóstico diferencial es más dificultoso. Ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, en este paciente que aparecen dos imágenes pseudonodulares hipocogénicas sin una clara vascularización interna, precisamente porque esas lesiones se están abscedando. Los abscesos testiculares son focos sépticos y muchas veces entonces el cuadro clínico es el que nos ayuda o las manifestaciones extratesticulares de este proceso. Cuando hay abscesos testiculares, hay probablemente una infección más generalizada y pueden tener otros focos sépticos en otros lugares. En ocasiones, cuando es de origen estafilocócico, se pueden encontrar focos sépticos a nivel pulmonar. De tal manera que es la clínica asociada la que nos ayuda en el diagnóstico diferencial, además de la morfología de la lesión, que es muy hipocogénica con cierto refuerzo acústico en profundidad. Entonces, cuando hay compromiso del epidídimo y del testículo, hablamos de una orquiepididimitis. Los hallazgos ecográficos son los mismos que en la epididimitis y en la orquitis, pero combinados. Generalmente ambos se encuentran presentes. Hay signos de epididimitis y signos de orquitis. Entonces vamos a encontrar aumentos de tamaño del testículo, generalmente hipocogénico en términos generales. Habrá signos inflamatorios como hidrocele, engrosamiento del escroto, hiperemia focal y los signos clásicos de la epididimitis, aumento de volumen del epidídimo hipocogénico, etc. Como dato importante, aproximadamente un 20% de las epididimitis, o sea, una de cada 5, van a tener un compromiso de orquitis. Aquí tenemos ejemplos de orquiepididimitis en que vemos los epididimos engrosados, hipocogénicos, con aumento de la vascularización, asociados a un testículo aumentado volumen, redondeado hipocogénico y con presencia de hidrocele reactivo. Unas palabras del varicocele. Varicocele, recuerden ustedes que en general es izquierdo, precisamente por la especial desembocadura de la vena testicular izquierda, que desemboca en la vena renal izquierda en forma ortogonal, lo que hace que sea más difícil el retorno venoso a través de esta vena que en la derecha, que desemboca directamente en la vena cava en forma oblicua. Entonces, más frecuente el varicocele es a izquierda. Cuando hay válvulas incompetentes en las venas espermáticas, entonces va a producirse una dificultad en el retorno venoso de la vena espermática y se va a dilatar el plexo pampiniforme correspondiente. Los plexos pampiniformes tienen estructuras vasculares que en general van entre 0,5 y 1,5 milímetros. Cuando son palpables los plexos pampiniformes, en general están entre 5 y 6 milímetros. El varicocele se presenta aproximadamente en un 15% de los adultos y las molestias en general ocurren entre los 15 y 25 años. Aquí tenemos ejemplos de varicocele
en que hay dilatación de los plexos venosos pampiniformes, y al Doppler aparecen las dilataciones vasculares y es importante estudiarlos después de maniobra de Valsalva. Cuando hace maniobra de Valsalva, en general no debiera existir flujo a nivel de los plexos venosos pampiniformes. Con la maniobra de Valsalva se colapsan las venas y por lo tanto no debiera haber flujo. Entonces, durante la ecotomografía testicular, se hace maniobra de Valsalva y se estudia la presencia de reflujo en los plexos venosos pampiniformes y si está presente, entonces podemos ver que existe una incompetencia valvular y una presencia de un varicocele, además de la dilatación. Entonces, dilatación de los plexos venosos pampiniformes más reflujo durante maniobra de Valsalva es indicativo de varicocele. El hidrocele corresponde a la presencia de líquido en la túnica vaginal. Este hidrocele en general es mucho más frecuente en los niños. En los neonatos puede ser congénito y puede ser normal hasta los 2 años. En general siempre hay alguna cantidad de líquido en la túnica vaginal y eso es una cantidad fisiológica de líquido en la túnica vaginal, alrededor de 1 a 2 milímetros peritesticulares y eso es un fenómeno normal. Cuando aumenta entonces hablamos de hidrocele y este hidrocele puede ser reactivo, ¿no es cierto?, a infecciones, trauma, torsión, tumores, etc. O bien puede ser idiopático. En el caso de los niños en particular, muchas veces este hidrocele es un hidrocele comunicante. Es líquido que se comunica a través de una falla en el cierre del conducto de NAC hacia la cavidad abdominal. En ese caso se habla de hidrocele comunicante. En otras ocasiones hay simplemente hidrocele a nivel peritesticular y en otras ocasiones existen quistes de cordón, que son pequeñas cantidades de líquido que quedan en el cordón espermático en remanentes del conducto de NAC. Aquí tenemos ejemplos de hidrocele. Ustedes observan el hidrocele rodeando al testículo como una imagen anecogénica con refuerzo acústico en profundidad. En general es muy limpio, no hay sedimentos, aunque si son de larga data puede haber presencia de sedimentos. Muchas veces el hidrocele es libre, pero en otras ocasiones puede ser tabicado y forma verdaderas estructuras de tipo quístico alrededor del testículo. Un cuadro doloroso testicular es la torsión de las hidátides. Recordemos que la hidátide morgani es un remanente embrionario del conducto que comunica el testículo, que acompaña el testículo en su descenso a la cavidad escrotal. Este quejido de tipo conectivo remanente en general se puede ver entre los 7 y los 14 años y aparecen como nódulos ecogénicos adyacentes a la cabeza del epididimo. Cuando ésta se tuerce, se produce una torsión de la hidátide que es dolorosa y puede simular una torsión testicular. Aparecen como engrosamiento de epididimo, en general se acompañan de hidrocele reactivo y puede aparecer engrosamiento escrotal. En ocasiones, las hidátides se calcifican. Muchas veces son hallazgos habituales las hidátides, pero cuando estas se tuercen, se hacen sintomáticas y se vuelven más hipocogénicas y con aumento de la vascularización y dolorosas al paso del transductor. Aquí tienen algunos ejemplos de torsión de la hidátide. Observen una hidátide de Morgagni que aparece como un nódulo adyacente al testículo y adyacentes al epididimo. Ahí se ve engrosado, aumentado de volumen con un hidrocele reactivo. Observen en la imagen de abajo a la derecha en que aparece francamente hipoecogénica, muy bien definida, aumentada de volumen.
En este caso, el dolor es el principal signo de que la hidátide está torcida. Los fenómenos vasculares son más tardíos, por ejemplo, como muestra en el Doppler arriba a la derecha, que aparece como un nódulo hiperecogénico con ausencia de la vascularización. Eso ya implica que ha pasado más de 24 horas y esa hidátide no está vascularizada por la torsión de su pedículo. La torsión testicular es un cuadro agudo, es un cuadro importante, es el equivalente en el hombre a la torsión ovárica. En general, se produce compromiso de la vascularización cuando la torsión es de un ángulo mayor a 180 grados. Si es menos de 360 grados, se habla de torsión incompleta. En general, la torsión testicular se instala el dolor entre 4 y 6 horas. Y en general, la sobrevida de un testículo después de 12 a 24 horas es solo de un 20%. Si se detecta una torsión testicular en menos de 6 horas, tiene un 80-90% de viabilidad. Si es entre 6 y 12 horas, un 70% de viabilidad. Pero más de 24 horas, 12 a 24 horas, un quinto de esos testículos tienen viabilidad. Los hallazgos en la torsión testicular, si es muy corto, recién comienza con dolor testicular de menos de 2 a 3 horas, los hallazgos en general van a ser muy poco específicos, pueden encontrarse testículos normales. En cambio, si pasan mayor cantidad de horas, van a entrar un testículo aumentado de volumen, inflamatorio, hipoecogénico, y allí lo importante es estudiar el cordón espermático. En la torsión testicular, lo que vamos a encontrar habitualmente es un cordón espermático aumentado de volumen y muchas veces ocurre un signo que se llama el signo del nudo del cordón, en que aparece un aumento de volumen que recuerda un nudo en una cuerda gruesa. Ese signo del nudo del cordón es muy característico de la torsión testicular. Los fenómenos vasculares hay que recordar que si las torsiones son incompletas, uno puede encontrar vascularización testicular en las primeras horas, de tal manera que no hay que guiarse solo por la presencia o no de vascularización para hacer el diagnóstico de torsión testicular. Entonces, un testículo doloroso, hipocogénico, con cordón espermático engrosado y con una disminución de la vascularización, con un hidrocele reactivo, hacen sospechar el cuadro de torsión testicular. Aquí tenemos un ejemplo de torsión testicular, ¿no es cierto?, que es completa. Observen el nudo del cordón que se aprecia tanto en la ecotomografía como en la pieza anatómica en este caso. Observen en esta otra ecotomografía, muy característica la sensación de que el cordón espermático está engrosado, aumentado de volumen, con un aspecto de estar torcido sobre sí mismo, de estar anudado, el signo del nudo del cordón. Aquí tienen los hallazgos a nivel del parénquima testicular. Observen que el parénquima testicular se vuelve hipocogénico y heterogéneo. Y observen cómo al Doppler en este caso hay pobre vascularización intraparenquimatosa con una escasa vascularización periférica. El Doppler muestra también, fíjense
en el ecodoppler en que aparece una suerte de anillo, una especie de espiral que está mostrando el anudamiento del cordón. Aquí tienen ejemplos menos categóricos. Observen cómo en esta torsión testicular, posiblemente incompleta, ustedes observan que el cordón está engrosado, hay líquido adyacente al cordón, pero el testículo está francamente heterogéneo, lo que revela que existe una torsión, además de la ausencia de flujo intraparenquimatoso en el testículo. El Doppler ayuda, ¿no es cierto?, ya que va a permitir ver en la arteria espermática curvas de alta resistencia por la presencia de la torsión. Y ese va a ser un indicador de que efectivamente cuando se pone el Doppler en el cordón espermático van a tener las curvas de alta resistencia, que va a ser indicador de que hay una obstrucción al flujo hacia el testículo, y en cambio en el testículo mismo ustedes pueden ver al Doppler un flujo de tipo Parvus Tardus. Eso era lo que queríamos mostrar hoy día en cuanto a ecotomografía testicular aguda. Muchas gracias por su atención.